Buenos días y bienvenidos a todos para nuestro webinar semanal sobre la operación del sistema eléctrico, los mercados de commodities y los futuros de la electricidad. Empezamos siguiendo la demanda eléctrica, mirando su evolución en los últimos 9 años. Sin sorpresa, la demanda la semana pasada bajó respecto a la semana anterior. Eso es algo que anticipábamos, ya lo contamos la semana pasada en el webinar. Es totalmente normal, es la tendencia normal de evolución de la demanda en estas épocas del año, básicamente porque pues, la temperatura va aumentando y sobre todo las horas de luz también. Entonces, cuando más horas de luz hay, de luz natural, menos necesidad de luz artificial tenemos y entonces con eso va bajando progresivamente la demanda eléctrica. Nos mantenemos con una demanda especialmente baja, es la más baja de los últimos 9 años, la que tuvimos la semana pasada. Por varias razones, como ya íbamos explicando, sin todavía poder realmente aislar el efecto de cada una de ellas, pero hay por un lado las temperaturas, que son globalmente más cálidas que otros años, pero también el impacto de los altos precios de energía que estamos viviendo desde pues, unos cuantos meses. Esas tensiones en los mercados energéticos tienen un impacto en la demanda que puede reducirse, se reduce por esos altos precios, y también el impacto de la generación distribuida, que se ha multiplicado por 2 el año pasado y que también aporta su efecto sobre el comportamiento de la demanda. Entonces, una demanda que ha ido bajando y la demanda más baja de los últimos 9 años. Esta demanda que bajó fue uno de los ingredientes que ayudó a hacer que el precio baje, y bajó por primera vez debajo de los 200 euros el megavatio hora, por primera vez desde la segunda semana del año. La primera semana por los días festivos estaba más bajo, pero desde entonces nos habíamos quedado por encima de los 200 euros el megavatio hora en promedio, y la semana pasada, por primera vez entonces desde ya 6 semanas, volvimos por debajo de 200 euros el megavatio hora. Eso gracias a una demanda que ha bajado y a pesar de una producción eólica que ha sido bastante baja en España la semana pasada. Ha sido la más baja, de hecho, para aquella semana de los últimos 9 años también. Estadísticamente, entonces, estuvimos en la franja más baja, con un factor de planta muy bajo realmente para este periodo del año. El factor de planta que tuvimos la semana pasada, con un 19% para la eólica, eso es más un factor de planta de verano, mucho más que de invierno. Entonces, una producción de eólica baja en España toda la semana. Como llevamos ya observando desde unas cuantas semanas por el lado de Portugal, esa producción eólica ha sido mejor, bastante más regular, a pesar de tener en España una producción eólica más baja. Eso es porque al final en la frente atlántica hay regímenes de viento un poco distintos a los otros que puede capturar España. Ah, y es por eso que hay una cierta complementariedad entre los dos países, sin ser, siendo muy cercanos uno a otro, obviamente, no es muy distinto, pero igual hay algo de complementariedad. Y mirando hacia Francia, pues en Francia el comportamiento del viento muy similar al de España, es decir, un viento bajo que ha ido aumentando el domingo. Eso es lo que observamos. Por lo de la producción solar, una producción bastante buena, por lo menos. Vamos a ver ahora en unos minutos cómo ayudó bastante en la operación la operación horaria en la semana. Pero entonces una producción solar bastante buena de temporada, pero es verdad que de temporada con un tiempo muy soleado que realmente hemos tenido. Siguiendo con la generación renovable y ahora haciendo un pequeño apartado mirando el producible hidráulico antes de mirar la operación horaria del sistema, aquí observamos el producible hidráulico, la energía fluente entonces que hay en los ríos, que se va a poder turbinar para producir electricidad o almacenar, si es que no queremos producir.
Aquí, como siempre, en la línea roja el 2022, en naranja el 2021, el 2020 en marrón y luego en otros tonos de azul y gris los años anteriores. Mirar lo dramático que es la situación hidráulica en España este año. Y es algo que llevamos arrastrando en realidad desde la salida del invierno pasado. El invierno pasado, al momento de Filomena, pues llegó bastante agua, entre otros gracias a la nieve realmente, que cayó en los primeros días de enero. Hubo bastante agua al principio del año y después, en el 2021, nos quedamos todo el año en una franja baja de la estadística de agua disponible en España. Todo el tiempo, incluso hasta al final del otoño 2021, nos acercamos un poco al promedio, pero con un acumulado bajo. El invierno avanzó, en el 2022 hemos empezado el año siguiendo en la franja baja de la estadística y en un nivel realmente, insisto, dramático. El agua disponible para turbinar esos últimos días es del nivel de un final de primavera, principio de verano. Eso es bastante dramático en varias cosas, no solo en la producción eléctrica, nos vamos a concentrar en eso ahí, pero la producción eléctrica, eso lo que significa es que no podemos usar agua. No hay agua disponible, entonces hay que ahorrar esta agua al máximo y eso es lo que estamos haciendo. Y eso, de hecho, empeora la situación de crisis energética que estamos viviendo, porque necesariamente si usamos menos agua, pues ¿qué es lo que vamos a usar en primero? Es más gas. Eso es lo que vemos aquí con la operación Rally en la semana. Estuvimos usando, obviamente, a plena carga todo lo que se podía de nuclear, biomasa y cogeneración. Y después, para compensar la falta de agua disponible, pues estamos usando gas. Otros años, si miramos la operación de esas semanas de febrero, los otros años, el agua, la producción hidráulica es mayor y permite aportar la producción semibase, por lo menos. Porque ahora lo que es base, la producción base es la que es casi constante toda la semana. La semibase es la que permite aportar la variación diaria, es decir, subir por la mañana y bajar por la noche. Se ve mejor, por ejemplo, este martes. Eso lo haciendo el gas ahora, este año. Con incluso un poco más de flexibilidad para pasar las puntas, apoyando a la hidro. Y veis que este año, entonces, por no tener agua disponible, estamos usando mucho gas, incluso para hacer algo que normalmente hace la hidro en estas épocas del año, y estamos guardando la hidro solamente para hacer lo que mejor hace, es dar flexibilidad al sistema, es decir, subir por las mañanas para pasar la punta de la mañana antes de que salga el sol y subir por la noche para pasar la punta de la noche cuando se pone el sol. Además, estamos turbinando lo que se puede, estamos bombeando, perdona, todo lo que se puede para bombear y almacenar agua. Notar al principio de la semana cómo estuvimos bombeando no solo por la noche, pero también durante el día. Incluso el martes, a pesar de estar generando con mucho gas, pues algo estuvimos bombeando para bombear un poco de agua, porque, como decía, falta agua, claramente. Eso es bastante notable, ver cómo vas a notar, primero, entonces, como decía, el uso bajo del agua en la situación crítica en la cual estamos y entonces cómo esto se refleja en la operación horaria del sistema. Notar también que a pesar entonces de estar solamente en la segunda semana de febrero, pues ya hay bastante sol en España, hay bastante producción solar, en particular en España, para bombear durante el día y también exportar a los países vecinos. Notar también esta semana, para ir a noticias un poco mejores y menos alarmistas que este problema de agua, notar cómo la producción solar realmente ha aportado mucho la semana pasada, permitiendo exportar todos los días, incluso bombear entre semana. El domingo necesariamente mucho bombeo durante el día, pero eso es algo que ya llevamos viendo, incluso no en situación crítica como la de la semana pasada, pero notar como eso, la producción solar al final ayuda bastante y ya se está bombeando durante el día, se está almacenando de cierta forma esta producción solar para poder pasar las puntas. Pero insisto sobre esta situación crítica de falta de recurso hídrico que nos lleva a usar más gas todavía de lo que hubiéramos usado la semana pasada. Entonces, finalmente, para ir acabando, ¿cómo se vio reflejado en los precios?
Lo que es notable de la semana pasada es el fuerte acoplamiento de la península ibérica con Francia y el resto de Europa toda la semana. Eso, por un lado, está bien porque así pues, pudimos entonces aprovechar bastante los recursos de cada uno, pero también eso viene de la falta de agua. Hubiéramos tenido más agua, pues hubiéramos podido producir más y estar más en una situación de exportación desde España. Y al tener menos agua, al final pues, se optimiza al máximo los recursos controlables, que son el gas y el agua, manteniendo lo más posible un acoplamiento entre los sistemas, porque eso también es la forma más económica de operar el sistema, reduciendo al máximo el uso del gas y también el uso del agua, manteniendo un acople entre los mercados. Y entonces con pocos desacoples, un 62% del tiempo la semana pasada, los mercados de Francia, España y Portugal estaban acoplados. Y notar una pequeña baja del precio el domingo por la tarde, algo que es relativamente normal, pero notable volver a pasar debajo de 100 euros el megavatio hora en estas épocas donde nos movemos pasar de 150 y 250. Eso es lo que os quería contar. Muchas gracias. Dejo a Adrián seguir con los commodities. Gracias, Valentín. Buenos días. Bueno, todavía vemos cómo en el gas del mes siguiente los precios se mantienen en niveles elevadísimos, en torno a los 70-80 euros megavatio hora, pero sí que es verdad que las últimas 2 semanas ya estamos viendo cierta contención en las alzas, que ya no llegan a los niveles de finales de enero, que eran 90 y 100, que llegaron aunque no se liquidó nunca en 100, pero bueno, llegó a 100. Ya no se llega a esos niveles, digo, y estamos en un escenario un poquito menos tensionado que hace un par de semanas. Es cierto que con la altísima volatilidad que todavía rodea al mercado, el riesgo geopolítico que parece que se está disipando un poco en el día de hoy, pero que todavía está en niveles altísimos y que todavía queda invierno y no se puede descartar que algún coletazo de temperaturas bajas pueda llegar, aunque no parece de momento lo que pueda ocurrir. Bueno, pues no se puede descartar un escenario todavía de precios altos, pero ya digo que el mercado está ahora mismo un poco menos tensionado. Cada vez estamos más cerca en Europa en cuanto a niveles de almacenamiento de los mínimos de los últimos 5 años y de seguir al ritmo de vaciado actual de estos almacenes, que está en los está en los puntos más bajos para esta época del año, si hablamos en términos históricos, pues probablemente acaben los almacenes en un nivel algo superior al 20%, que le dejaría más o menos en línea con el de 2018. Son niveles muy bajos, pero no tan preocupantes como a la entrada del invierno. En la actualidad estamos al 34%. Y bueno, al ser niveles todavía muy bajos, pues el TTF sigue cotizando con prima contra el JKM de alrededor de 10 euros por megavatio hora, y eso supone que el gas natural licuado sigue llegando con fuerza y lo va a seguir haciendo en el año 2023 si esta prima se mantiene. Es decir, las necesidades europeas de llenado de almacenes van a seguir estando ahí y por lo tanto se puede prever que la prima del TTF con respecto al JKM siga en niveles elevados. De hecho, la Agencia Internacional de la Energía prevé que para 2022 pueda llegar vía barco de Estados Unidos nada más y nada menos que 322 millones de metros cúbicos al día, que es aproximadamente lo que viene de Rusia por los gasoductos Nord Stream cuando el segundo esté aprobado. El precio de la semana pasada pues cayó un 6,3% hasta los 74,35, que es el precio más bajo desde el 10 de noviembre hasta los 74,35, es el precio más bajo que tenemos desde niveles de noviembre, no lo habíamos visto en esos niveles hasta ahora, y salvo el 31 de diciembre. Sin embargo, ya digo que pese a la ligera mejoría, los precios
siguen con una resistencia a perder estos niveles de los 70, porque hasta que no se solvente en los envíos de gas ruso va a ser muy difícil que los precios bajen de ahí. Algo que también se ve, por ejemplo, en el CAL 23, que se apreció la semana pasada también por motivos de la noticia que viene de Francia de que la producción nuclear de ese país va a ser más baja de lo previsto también para el año 2023, no solo para 2022, que ya lo dijeron hace un par de semanas. Con el CO2, ¿qué ocurrió? Pues que marcó su nivel más elevado, el nivel máximo histórico, en 98,49. También fue el nivel máximo histórico en cuanto a precios de liquidación, que fue 96,93 euros por tonelada. La semana pasada pues empezó como la anterior, es decir, con un posicionamiento fuerte de los inversores financieros, aprovechando la cercanía ya del final del nivel del periodo de cumplimiento, y sin embargo la semana concluyó con una recogida de beneficios o con una caída del precio bastante significativa. Es verdad que al final de semana pues, se recuperó algo, pero llegó a caer pues por debajo de los 90 euros la tonelada, cerró cayendo un 3,7 hasta los 92,87 euros tonelada, y todo se debió a comentarios del europarlamentario encargado de la reforma o de liderar la reforma del mecanismo de intercambio de emisiones, que es el alemán Peter Liest, que dijo que estaban pensando, y que se iba a proponer esta semana en el Europarlamento, estaban pensando modificar el mecanismo de control de precios. Hay un mecanismo con el que cuenta el Sistema Europeo de Emisiones para prevenir las alzas injustificadas de precio. Defina usted esas alzas, ¿no? Si son motivadas por la especulación o son motivadas por aspectos fundamentales. En caso de que sean motivadas por la especulación, que esa es la primera vaguedad del actual mecanismo de control de precios, y los precios superen durante los últimos 6 meses o tripliquen el nivel de los 2 años anteriores, no se sabe muy bien si esos 2 años anteriores incluyen los 6 últimos meses o no, pero bueno, si superan los 2 últimos años en 3 veces, los Estados miembros pueden decidir, no es una decisión que venga de facto, pueden decidir subastar más derechos. Debido a que es muy poco previsible el mecanismo, que está muy abierto, no está dando claras señales a los intervinientes en el mercado, y esto es lo que se quiere corregir. Y se quiere corregir con un nuevo mecanismo que en principio controle algo más los precios, porque desde que empezó las altísimas alzas a principios del año pasado hasta ahora, el mecanismo actual, según como se interprete, podría no haberse, o de hecho no se ha activado hasta este momento. Entonces, si con los precios actuales no se ha activado, es muy difícil que se active en el futuro, teniendo en cuenta que ya vamos a partir de niveles medios mucho más elevados. Bueno, pues como la discusión se ha puesto sobre la mesa, el nivel de precios actualmente está en un estado, digamos, de esperar y ver a que se decide por parte del Parlamento Europeo, y por lo tanto ahora mismo hay contención tanto a las alzas como a las bajas, porque a partir de 90 hemos visto como sí entra volumen de empresas que para cumplir con, ya digo, con el periodo de cumplimiento, y por lo tanto no parece que vaya a ir muy por debajo de los 90, salvo que haya una claridad y el mecanismo nuevo de control de precios sea mucho más restrictivo que el actual. Y por último, el petróleo Brent, no hubo prácticamente ninguna novedad, siguió con la tendencia muy alcista de las últimas semanas. En este caso volvió a marcar máximos de los últimos 7 años hasta 94,44 dólares el barril, superando también en algún momento los 95 dólares el barril. La Agencia Internacional de la Energía ha modificado sus cifras de demanda y dice que ya sobrepasan los 100 millones de barriles al día, sobrepasaron los 100 millones de barriles al día en el último trimestre del año 21, y también dice que la OPEP está en déficit con respecto a su producción planeada o su producción anunciada de casi 1 millón de barriles al día, lo que está haciendo que el mercado pues, esté tensionado clarísimamente. Son Arabia Saudí y Emiratos Árabes los países que más capacidad tienen para aumentar ahora mismo la producción dentro del cártel y sus aliados. Se espera que lo hagan o que empiecen a considerar hacerlo en el corto plazo.
y también se espera a ver cómo evolucionan las conversaciones con Irán, porque si Irán empieza a producir petróleo y a venderlo, por supuesto, estaríamos hablando de 2,5 millones de nueva producción que entra en el mercado y que también ayudaría a relajar los precios que, como sabemos, también se ven afectados por las tensiones geopolíticas con Rusia, ya que es el tercer mayor productor de crudo en la actualidad. Bueno, y los futuros de electricidad pues interiorizaron estos movimientos como la semana pasada, bajando los futuros trimestrales y subiendo los anuales, sobre todo el 24. Los futuros trimestrales perdieron un 6 aproximadamente el Q22 hasta los 187, el Q3 22 cayó un 5,9 hasta los 191 y el Q4 perdió un 4% hasta 190. El CAL 23 cayó ligeramente hasta los 95, hasta los 127, hasta los 126 euros megavatio hora, y el CAL 24 ganó un 1,5 hasta los 84,25, que es máximo histórico para esta referencia. Muchas gracias, hasta la semana que viene. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias a todos. Os deseamos un buen día, una excelente semana. Nos vemos el próximo martes. Hasta luego.